Como ese día tenemos más tiempo, entonces pienso que va a haber tiempo suficiente para no solamente ver la teoría, sino también poder resolver algunos problemas. ¿Ya? A ver, espérenme un ratito, voy a presentarles la pantalla. Y bueno, espero que no haya inconvenientes. Más bien creo que en la plataforma en la mañana hubo algunos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, esperemos que no suceda. Bueno, chicos, a ver, vamos a primero, como les decía, resolver algunos problemas que quedaron pendientes, ¿sí? Por ejemplo, este problema. Voy a agrandar la pantalla para leerlo y después procederé a la solución, ¿correcto? A ver. Bueno, ayer también creo que ha suscitado ese tipo de problemas, ¿no? Esperemos que en lo sucesivo o de acá en adelante no suceda, pues, ¿no? A ver, vamos a dar lectura a este primer problema, que es el número 60 de su guía, ¿sí? A ver, dice lo siguiente. Dos láminas, ¿correcto? Dice dos láminas de igual área, una de fierro y otra de cobre, se encuentran en contacto térmico y las superficies exteriores se encuentran a 100 y a 0 grados respectivamente. Si el diagrama ilustra la distribución de temperaturas en el interior de las láminas, ¿cuál es la relación de conductividades, no? O sea, te piden K2 entre K1. Bueno, me dan esa gráfica. Debo sobreentender, de acuerdo a lo que me está indicando el problema, que, bueno, obviamente esto es un conductor que está compuesto, ¿no? Una parte es de hierro y otra parte es de cobre, ¿correcto? Las temperaturas, bueno, me las indica el problema. Dice, se encuentran a 100 y a 0 grados respectivamente. Se sobreentiende que quien esté en contacto con la temperatura de 100 grados, es decir, con el foco caliente, viene a ser justamente el hierro, ¿sí? Y obviamente quien se encuentra en contacto con el foco frío, que en este caso es 0 grados, debe ser el cobre. Entonces nosotros ya sabemos por teoría que siempre el calor o el flujo de calor, ¿no? O la rapidez con la cual fluye el calor, como quieras llamarlo, siempre va de las temperaturas, o mejor dicho, siempre el calor fluye de mayor hacia menor temperatura. En este caso va a fluir del hierro hacia el cobre. Ahora, de cómo cambia la temperatura a medida que el calor empieza a desplazarse, por así decirlo, esa gráfica de cómo nos indica cómo cambia la temperatura a medida que el calor se desplaza, nos la presenta justamente el problema, ¿correcto? Debo sobreentender de que acá es para una de ellas y esta curva de acá, o en este caso esta otra recta, corresponde a la otra, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, el hierro, el calor se va a desplazar desde 0 hasta 10, en este caso centímetros, ¿correcto? Por lo tanto, esta vendría a ser la gráfica de cómo cambia la temperatura en función del desplazamiento para el hierro. Mientras que acá me indica que el cobre, en este caso, tiene una longitud que va desde 10 hasta 30 centímetros. Entonces, simplemente esta otra recta me indica cómo va a cambiar la temperatura del cobre, ¿no? A medida que el calor empieza a fluir o se empieza a desplazar. ¿Correcto? Muy bien. Ya entendido eso, y además, como me dan las gráficas, yo sé que de las gráficas puedo obtener las pendientes. Y si ustedes recuerdan, cuando la semana pasada vimos la clase de conductividad y vimos algún problema, habíamos visto que justamente la pendiente se va a relacionar con dos parámetros muy importantes, que son el flujo de calor, o sea, el H, o el calor entre intervalo de tiempo, como quieras llamarlo, el área y la conductividad. Si no lo recuerdan, vamos a recordarlo con esta ecuación. Acá está, mira. ¿Se acuerdan de esta gráfica, cierto? De esta solución. Donde si nosotros habíamos despejado de acá, efectivamente íbamos a obtener cómo cambia la temperatura en función de la posición. Como el flujo de calor, si hemos llegado al régimen estacionario, es constante, la conductividad es constante y el área también de la sección permanece constante, entonces esto es una constante, pues, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, si acá veo cómo cambia la temperatura en función de la posición o el desplazamiento, entonces me voy a dar cuenta que este coeficiente o esto de acá que multiplica justamente a ese desplazamiento correspondería a la pendiente de la recta. Por eso que acá nosotros lo habíamos colocado de esa manera, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes tengan una gráfica, siempre la pendiente va a ser igual a ¿quién? A este cociente, es decir, al flujo de calor sobre el producto de la conductividad térmica por el área. ¿Ya? No olvidar esto, por favor. Bueno, si nosotros nos apoyamos en algo que ya se vio la semana pasada y que además habíamos deducido, entonces decimos lo siguiente, pues, ¿no? En la solución para este problema diremos lo siguiente. A ver, salimos y pasemos a ver el problema. Por acá entonces decimos solución. A ver, solución.
A ver, de acuerdo a lo que hemos leído y de acuerdo a lo que ya hemos recordado, que la pendiente, a ver, si no lo voy a escribir acá ya, recordando, bueno, nosotros ya hemos recordado hace un momento de que efectivamente la pendiente de la recta, acá lo voy a poner así mejor ya, pendiente, y lo voy a representar con la letra M, era igual al flujo de calor sobre el producto de la conductividad térmica por el área. ¿Sí? Esto hay que recordarlo. Si no recordamos eso, bueno, es fácil deducirlo, ¿ya? Pero sería más sencillo que lo hagamos recordado más fácilmente, ¿no? Ya viendo la aplicación que se tuvo en el problema anterior. Bueno, entonces si ya tenemos o ya sabemos que la pendiente es igual a este cociente, entonces fácilmente yo podría decir que ese flujo de calor lo puedo calcular en función de la pendiente como el producto de dicha pendiente multiplicado por la conductividad térmica y el área. Ahí está. Ahora, en este problema debo sobreentender de que efectivamente cuando ya se ha establecido este contacto térmico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Efectivamente, va a llegar un momento en el cual ambos dispositivos van a llegar a encontrarse en el régimen estacionario. Y dijimos que cuando se llega al régimen estacionario, las propiedades no cambian en el tiempo. En este caso, el flujo de calor no va a cambiar. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Acá voy a ponerlo de esa manera. Considerando régimen estacionario, ponemos así. Considerando que ya se alcanzó, pues, ¿no? El régimen estacionario, entonces podríamos decir lo siguiente, pues, ¿no? A ver, decimos que el flujo de calor a través del cobre va a ser igual al flujo de calor a través del hierro. Si no lo voy a poner así, el flujo de calor a través del hierro, un poquito más a la izquierda para que alcance espacio. El flujo de calor a través del hierro va a ser igual al flujo de calor a través del cobre. Pero nosotros ya hemos visto que ese flujo de calor lo puedo relacionar con la pendiente y con sus conductividades. Entonces, ojo que esto es pendiente, ¿eh? Cuidado que se confundan y piensen que sea masa. No, no, es pendiente, por eso acá lo he puesto arribita, ¿ya? Entonces, ese flujo de calor vendría a ser la pendiente, en este caso del hierro, multiplicado por su conductividad, que en este caso le han puesto, bueno, K1, y multiplicado por su respectiva área, pues, ¿no? Bueno, el área simplemente vamos a llamarle A, porque se sobreentiende que el área por la cual va a fluir el calor es la misma, tanto para el hierro como para el cobre. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la pendiente del cobre multiplicado por su conductividad y esto multiplicado por la misma área, efectivamente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, acá solamente es cuestión de reemplazar. Bueno, las áreas se van a cancelar, efectivamente. La pendiente del hierro creo que la podemos calcular acá, pues, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta me va a dar la pendiente del hierro y acá esto me daría la pendiente del cobre. Bueno, fácilmente creo que la pendiente del hierro lo podemos calcular como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Ya el signo no lo voy a colocar, ¿no? ¿Por qué? Porque se sobreentiende de que el signo al final se va a cancelar, ¿no? Muy bien, de frente entonces. La pendiente del hierro sería entonces, de frente, ¿ya? Sería 80 entre 10. Profe, pero está en centímetros ese desplazamiento. No hay problema, porque como es una igualdad, al final las unidades se van a cancelar. Y esto multiplicado por K1, a ver, lo voy a poner así mejor para que esté ordenado. Ahí está, esa es la pendiente del hierro por K1, debe ser igual a ¿quién? A la pendiente del cobre, que también lo podemos calcular acá, mira. ¿No? Diferencia de ordenadas, que en este caso sería 20, sobre diferencia de abscisas, que también es 20. O sea, sería 20 sobre 20. Y esto multiplicado por K2. Bueno, si nosotros operamos, efectivamente acá esto sale 1 y acá sale 8, pues, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de ese detalle, ¿no? Que nos piden K2 entre K1. Y si ustedes se dan cuenta, K2 entre K1, pues simplemente me daría 8. Como les dije, al estar en centímetros no hay problema. ¿Por qué? Porque las unidades finalmente se van a cancelar. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta sería justamente la de dedo. ¿Ya? Bueno, chicos, un problema recontra sencillo.
como ya nos habíamos apoyado en lo que se había observado el día jueves, ¿no? Hemos demostrado esta ecuación para la pendiente, entonces se hace mucho más sencillo el problema. Muy bien, si le van a tomar alguna captura de pantalla, háganlo de una vez, por favor, para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, pasemos a ver entonces el siguiente ejemplo. A ver, vamos a dar lectura a este problema, ¿sí? Dice lo siguiente. En las regiones árticas, una pared de forma rectangular de una casa típica se construye con una capa exterior de madera, te dan la conductividad de la madera, de 2 centímetros de espesor, y por el interior una capa de polietileno, te dan su conductividad térmica, de 3,5 centímetros de espesor. Si la temperatura interior se mantiene a 19 grados Celsius y la exterior en un día gélido a menos 10 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura de la unión entre la madera y el polietileno? Bueno, acá solamente es cuestión de saber interpretar, ¿no? Y de repente, para que nos tengamos una idea, podemos hacer un esquema, ¿no? Bueno, eso es lo clásico, pues, ¿no? Imagínate que tú vivas en esa región donde el frío es extremo. Entonces, necesariamente tendríamos que ver la forma de cómo el frío quizás no penetre, ¿no? Dentro de lo que es la casa, o al menos si lo hace, pero lo haga que de una manera que la temperatura no sea tan baja, ¿no? Nosotros, como seres humanos, estamos adaptados a poder vivir bajo una temperatura establecida, pues, ¿no? Bueno, las personas de esas zonas efectivamente ya están adaptadas a esa forma de vida. Pero igual, de una u otra forma se tienen que proteger. Y para que para que se pueda proteger, utilizan justamente diferentes materiales para construir la pared de sus viviendas, pues, ¿no? En este caso te dicen que la capa exterior está constituida por madera y la interior por polietileno. Bueno, entonces lo que simplemente vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear la solución de esta manera. Por acá decimos solución. A ver, veamos por acá. Bueno, si quiero hacer un pequeño esquema, lo voy a dibujar más o menos así. Este vendría a ser el foco caliente, ¿no? Ya sabemos que es una representación nada más. Vamos a suponer que esta sea la pared que está compuesta, una porción por polietileno y otra por madera. Y acá vamos a colocar el foco frío, pues, ¿no? Que en este caso está en contacto con el ambiente, ¿no? El ambiente exterior. Ahí está. Entonces, este ambiente exterior está a menos 10 grados Celsius. El ambiente interior se debe mantener a 19 grados Celsius. ¿Sí? Por acá vamos a colocar la unión, ¿no? Esta vendría a ser la unión entre lo que es justamente la madera y el polietileno. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. De acuerdo al problema, me indican que el espesor de la pared de madera es de 2 centímetros, dice, ¿no? Mientras que el espesor del polietileno, bueno, de acuerdo al problema, es 3,5 centímetros. Ahí está. Bueno, las conductividades son K1, que es el de la madera, acá está, y K2, que es justamente del polietileno. Bueno, debo sobreentender de que efectivamente el calor va a empezar a fluir, pero va a llegar un momento en el cual ya se va a encontrar en un régimen estacionario. ¿Y eso qué significa? Que el flujo de calor o la rapidez con la cual fluye el calor a través de esos conductores va a ser la misma, pues, ¿no? Entonces, apoyándonos en eso, podríamos decir, ¿no? En el régimen estacionario, ya sabemos qué es lo que se va a cumplir, ¿no? En el régimen estacionario, decimos lo siguiente, pues, ¿no? El flujo de calor en el polietileno es igual al flujo de calor en la madera. Bueno, pero nosotros ya sabemos la ecuación de la conductividad, pues, ¿no? Quiere decir que K2 por el área
Bueno, como las secciones tienen la misma área, no hay ningún problema, ¿no? Acá pondría entonces conductividad 2 por el área sobre el desplazamiento a través del conductor de polietileno multiplicado por diferencia de temperaturas. A mí lo que me están pidiendo es esta temperatura de acá, ¿correcto? A esa temperatura, si gustas, vamos a llamarle T. Ahí lo voy a poner de rojo para que se diferencie. Están pidiendo justamente la temperatura entre las uniones. Entonces, ya sabemos que cuando aplicamos diferencia de temperaturas, para no considerar el signo, siempre vamos a hacer la diferencia entre la temperatura mayor menos la menor. O sea, en este caso sería 19 menos T. Y eso va a ser igual al flujo de calor en la madera, que también por ecuación sería la conductividad de la madera, que le hemos puesto K1, el área, que le estamos poniendo A, el desplazamiento en la madera, y esto multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura mayor, o sea, T, menos 10. Ya, acá hay que tener cuidado con los signos. Ya, no se olviden. Es temperatura mayor, que en este caso es la temperatura de la unión, menos la temperatura del exterior, que era menos 10 grados. Bueno, lo único que simplemente tenemos que hacer ahora es reemplazar, pues, ¿no? Bueno, las áreas se pueden cancelar. Y, bueno, los desplazamientos están en centímetros, pero como les dije hace un momento, no nos va a interesar porque al final, como es una igualdad, las unidades se pueden cancelar. Bueno, K2, de acuerdo al problema, es 0,01. Acá, el desplazamiento en el conductor de polietileno es 3,5. Acá tendríamos 19 menos T. ¿Y esto a qué va a ser igual? K1, que en este caso vendría a ser 0,08, sobre el desplazamiento en 1, que vendría a ser 2 centímetros, y esto multiplicado por T, menos con menos, se hace más, pues, ¿no? Muy bien, es cuestión de simplemente nosotros operar acá, ¿no? Bueno, si nosotros despejamos, ¿qué nos quedaría? A ver, 19 menos T, ¿a qué va a ser igual? Bueno, acá le puedo sacar mitad, ya sabemos que acá la coma decimal se puede cancelar, pues, ¿no? Y acá simplemente quedaría 8 entre 4, perdón, entre 2, eso me va a dar 4. Quedaría entonces 4 por 3,5. Y ese 4 por 3,5 me va a dar 14, pues, ¿no? Y quedaría simplemente 14 por t menos 10, que si nosotros lo operamos sería 14t, a ver, 14t menos, o perdón, más 140, ¿no? Bueno, pasa a sumar, pasa a restar, y nos quedaría justamente 19 menos 140, y eso nos da ¿cuánto? Menos 121 grados Celsius. Y eso va a ser igual a 15T. Bueno, lo único que simplemente queda acá hacer es despejar, pues, ¿no? Y si nosotros despejamos, la respuesta me va a salir menos 8 grados Celsius, más o menos. Y esa es la temperatura a la cual se va a encontrar la unión, pues, ¿no? Justamente esa era la pregunta del problema, ¿no? Que determinemos cuál es la temperatura de la unión de esos dos materiales, ¿correcto? Muy bien, tómenle alguna captura de pantalla si lo van a hacer, por favor. Ustedes se dan cuenta, problemas de conductividad, bueno, difíciles no son, ¿no? Quizás en muchas ocasiones se nos torna un poquito difícil, ¿por qué? Porque de repente son temas que no hemos visto en el colegio, ¿no? O en las N academias que nos hemos preparado antes, ¿no? Quizás. Pero, como ustedes se pueden dar cuenta, no es nada difícil, ¿no? Solamente es cuestión de saber interpretar y aplicar bien la teoría, ¿correcto? Muy bien, pasamos a ver el siguiente ejemplo, muchachos. Ya creo que le tomaron foto, ¿no? Muy bien. Profesor, Sí, el anterior era el primer problema de hoy. este de acá, claro, este de acá es el primer ejemplo. Ah, ok, gracias. Ya, a ver, ahí lo dejo unos 10 segundos. Si alguien le quiere tomar foto, de repente tuvo problemas, lo dejo ahí para que le tomen foto. Por si acaso, esto de acá es del problema anterior también, ¿no? Que ya lo habíamos comentado el día jueves, ¿sí? Esta es la pendiente.
A ver, pasamos a ver el siguiente para que le tomen foto. Este es el último que hemos visto. Muy bien, pasemos a ver entonces ahora la solución para este siguiente ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? Una olla de aluminio, te dan su conductividad 49 calorías, ¿no? Por metro segundo grado Celsius. De 15 centímetros de radio, dice que se llena con agua. Se encuentra sobre una hornilla. Si cada minuto se derriten, o perdón, se forman 300 gramos de vapor de agua, haya la temperatura a la que se encuentra la hornilla si el fondo de la olla dice que tiene un espesor de 2 milímetros. Bueno, si nosotros volvemos a leer el problema, nos vamos a dar cuenta de que se trata de un caso típico de cuando nosotros vamos a calentar agua de repente, ¿no? Obviamente lo que hacemos es prender la cocina, colocamos la olla y obviamente en la olla si ya hay agua no hay ningún problema, pero la olla en la parte inferior, en su base, tiene obviamente un espesor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La cocina le va a proporcionar justamente energía calorífica. Ese calor justamente es absorbido por la parte inferior de la olla, ¿sí? Pero llegado un momento se llega al régimen estacionario, es decir, el flujo de calor es el mismo en toda la superficie. Y este flujo de calor va a empezar a fluir, pues, ¿no? Y en este caso, al recorrer, por así decirlo, esos 2 milímetros, llega a entrar en contacto justamente con el agua. Entonces el agua, al recibir esa cantidad de calor, empieza a elevar su temperatura, ¿no? De repente la temperatura del ambiente es 20 grados, pero al empezar a recibir eh, justamente su calor, empieza a elevar su temperatura, ¿no? Y finalmente va a lograr justamente llegar a 100 grados y cuando ya está a 100 grados, efectivamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a empezar a evaporarse, ¿correcto? Y ese es justamente el caso del cual me está hablando el problema. Si volvemos a leer, dice lo siguiente, pues, ¿no? Una olla de aluminio de 15 centímetros llena de agua, dice, se encuentra sobre una hornilla. Si cada minuto se forman 300 gramos de vapor de agua, ahí hacemos una pausa. Debo sobreentender de que efectivamente, como no me están dando la temperatura inicial a la cual se encuentra el agua, tampoco debo asumirla. Entonces debo sobreentender de que ese calor que está recibiendo el agua ya ha ocurrido cuando se encuentra a 100 grados, es decir, cuando ya está en esa etapa de transición, de pasar del estado líquido al estado vapor, ¿sí? A no ser que te hubieran dicho, no, se tiene agua a 20 grados Celsius y se le entrega calor, ¿no? Y se piden cuánto calor se le tiene que entregar al cabo de, no sé, 2 minutos, 3 minutos. Entonces ahí sí tendría que considerar primero el calor que debe recibir para que eleve su temperatura hasta 100. Pero en este caso no se trata de ello, ¿ya? Eso es lo que justamente quiero aclarar para que no haya inconvenientes cuando se plantee la solución. Entonces, en este problema debo considerar de que el agua se encuentra a 100 grados y el calor que va a recibir de parte de la cocina o de parte del fuego, lo que va a ocurrir es que justamente va a servir para que esa agua se pueda evaporar o vaporizar, como quieras llamarlo. ¿Correcto? Entonces, vamos a plantear la solución de la siguiente forma. Vamos a hacer un pequeño esquema para que de repente se pueda entender mejor. Ahí está. Bueno, vamos a dibujar el recipiente. Vamos a considerar que este es el recipiente. Vamos a llenarlo de agua. Este es el espesor, por si acaso, que tiene el recipiente. Que de acuerdo al problema, ¿cuánto es el espesor? Dice. 2 milímetros creo que nos decía, ¿no? Sí, 2 milímetros. Este es el espesor. Por lo tanto, este me iba a ser mi delta de X, pues, ¿no? El desplazamiento que va a experimentar el flujo de calor para que pueda ir hacia el agua, ¿no? Acá hay agua, como les decía. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente el agua se va a calentar primero y va a llegar un momento en el cual ya se va a encontrar en estado de vapor, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, ya está en esa etapa de transición, de pasar del estado líquido al estado de vapor. A ver, se borra una parte, ya.
Entonces vamos a considerar que acá hay agua líquida, pero que ya se encuentra justamente a esa temperatura en la cual empieza a cambiar de fase, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos, obviamente por acá va a estar el fuego, pues, ¿no? De la hornilla, efectivamente, pues, ¿no? Ya, ese es el fuego. Ahí está, este es el calor que recibe justamente el recipiente, ¿no? Bueno, es un esquema ilustrativo, me van a disculpar, no tengo muy buena habilidad para dibujar, pero bueno, creo que se sobreentiende, ¿no? Muy bien, entonces, lo que simplemente vamos a tener que hacer acá es justamente aplicar la ecuación de la conductividad. Sabemos que el flujo de calor, es decir, la rapidez con la cual fluye el calor, se va a calcular como la conductividad, el área, desplazamiento por el cual fluye el calor, multiplicado por una diferencia de temperaturas. ¿Correcto? Ahora, esta diferencia de temperatura será justamente la temperatura a la cual se encuentra la parte inferior y la otra temperatura, lo voy a poner de rojo mejor. Esta temperatura a la cual se encuentra la parte inferior con la cual está en contacto el recipiente, lo voy a llamar Tx, y esta vendría a ser la temperatura a la cual justamente va a estar ya el agua cuando empieza a cambiar al estado de vapor. Y nosotros ya sabemos que eso ocurre cuando la temperatura, pues simplemente es 100 grados, pues, ¿no? Ya, entonces acá, si no lo voy a poner así. Esta temperatura de la hornilla es Tx y esta temperatura del vapor es de 100 grados Celsius. Ahí está. Muy bien, entonces cuando yo hago la diferencia de temperaturas, ya sabemos que siempre es la temperatura mayor, que en este caso sería Tx, menos la temperatura menor, que para nuestro caso sería 100 grados Celsius. Bueno, lo único que simplemente acá tengo que hacer es reemplazar, pero no se olviden que ese calor está sirviendo ¿para qué? Para poder vaporizar agua. Y nosotros sabemos que el calor que necesita el agua para ser vaporizada es el calor de fusión, pues, ¿no? Acá lo voy a poner entonces. Ese calor es el calor de fusión durante un cierto intervalo de tiempo. Bueno, sabemos que para el agua, para que pase el estado líquido al estado vapor, es 540 su calor latente de fusión, multiplicado por la masa, que por dato del problema me dice que son 300 gramos los que se forman de vapor cada minuto. Por lo tanto, el intervalo de tiempo también se conoce. Serían 60 segundos, pues, ¿no? ¿Y esto va a ser igual a quién? Acá, que en este caso vendría a ser la conductividad, que miren, es muy importante que sepamos cuáles son las unidades. Como es calorías, entonces acá no hay ningún problema, ¿no? Esto debe estar en calorías también. Muy bien, entonces acá le pongo 49. El área, según el problema, bueno, no me dan el área directamente, ¿no? Me dan su radio, que es 15 centímetros. Pero miren, como acá está en metros, entonces me conviene que el área esté en metros cuadrados y el espesor esté en metros, para que al operar las unidades en común se cancelen, pues, ¿no? Entonces, sabemos que si nos dan el radio, el área simplemente sería pi multiplicado por su radio al cuadrado. Son 15 centímetros, que en metros sería 15 por 10 a la menos 2. Entonces, ese radio, al elevarse al cuadrado, tendríamos 15 al cuadrado. Radio es 15 centímetros. 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4. ¿Ya? De frente lo voy a hacer para no perder mucho tiempo. Sobre el desplazamiento, que es 2 milímetros. Mili, ya sabemos que es 2 por 10 a la menos 3, pues, ¿no? En este caso. Y bueno, la diferencia de temperaturas ya sabemos que es Tx menos 100. Bueno, solamente acá es cuestión de operar, pues, ¿no? Acá si ustedes gustan, lo reducen, le pueden sacar 60, acá me queda 9. Acá nos quedaría 2700. Bueno, y es cuestión de solamente operar, pues, ¿no? De esa habilidad operativa de cada uno de ustedes. Bueno, acá me quedaría 9 por 300, eso me da 2700. Multiplicado por 2, de parte este 2, ¿no? Que estoy despejando, multiplicado por ese 10 a la menos 3, abajo, este 49 pasa a dividir, el 15 al cuadrado también pasa a dividir, y el 10 a la menos 4 se va a convertir en ¿cuánto? Bueno, al pasar arriba como el numerador,
justamente este 10 a la menos 3 creo que ya resulta de esa operación. No sé si por ahí se puede notar eso. Bueno, acá lo multiplico por el pi, ¿no? Este 10 a la menos 4, al pasar justamente a operar, va a quedarse justamente como 10. A ver, perdón, acá es 10 a la menos 3. Acá me faltó el 10 al cuadrado, ¿no? Porque, a ver, un ratito. Es 2 por 10 a la menos 3, correcto. ¿Ya? Entonces, si acá nosotros operamos, esto ya se queda en 10 de frente, ¿ya? Para no estar operando doblemente. Ahí lo dejamos. Claro, porque 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 queda un 10 a la menos 1. Pasa como 10, pues, ¿no? Y eso es justamente lo que va a quedar. Y esto al final va a ser igual a tx menos 100. Bueno, solamente de acá es cuestión de operar, ¿no? Si ustedes operan todo esto, al final les va a salir aproximadamente 1,56. Y eso, si es 1,56, el 100 pasa a sumar. Y bueno, obtendríamos el valor de Tx. Bueno, si nosotros despejamos, Tx me va a salir 101,56 grados Celsius. Pero bueno, esto lo que simplemente están haciendo es redondearlo, pues, ¿no? Lo están redondeando a 101,5. Bueno, si lo aproximamos sería 101,5, pues, ¿no? Y eso era lo que justamente nos estaba pidiendo el problema. Ya, a ver, lo voy a agrandar para que le tomen una captura de pantalla si desean. Solamente era cuestión de recordar un poquito también la clase anterior a esta, pues, ¿no? Que era de calor, ¿no? En este caso, calor de transformación, o sea, el calor de vaporización también. Bueno, chicos, 5 segundos para pasar a ver el siguiente ejemplo. Ok, pasamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Bueno, este ya es un problema donde vamos a aplicar justamente la ley de Stefan Boltzmann, pues, ¿no? Ya se les dijo eso también, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Stefan Boltzmann? Que por el simple hecho de que un cuerpo se encuentre a cierta temperatura, emite un tipo de radiación, ¿no? A la cual se le llama radiación térmica, ¿no? Donde esa potencia que irradia justamente un cuerpo debido a la temperatura a la cual se encuentra, es directamente proporcional al área de la superficie, es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Cuando hablo de temperatura absoluta, estoy refiriendo a la temperatura expresada en grados Kelvin, pues, ¿no? Y también va a depender justamente de las características que tenga el cuerpo para poder absorber o emitir justamente radiación, ¿no? A eso se le conoce también como emisividad, por si acaso. Bueno, vamos entonces un ratito, y ahora sí. Vamos entonces a resolver el problema 64. Dice, el filamento, perdón, de un foco de 0,5 centímetros cuadrados alcanza una temperatura de 2050 grados Kelvin. Si el filamento se comporta como un cuerpo negro, ¿cuál es la potencia en watts del foco? Bueno, ¿qué quiere decir que el filamento se comporta como si fuera un cuerpo negro? Ya dijimos que los cuerpos negros tienen esa característica, ¿no? De absorber toda la radiación que llega a ellos o de liberar toda la radiación que ellos pueden justamente tener, por así decirlo. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza un cuerpo negro. Claro, dijimos que el cuerpo negro es un cuerpo ideal, pues, ¿no? No existe. Quien se aproxima a lo que es un cuerpo negro es el Sol, obviamente, ¿no? Entonces, el Sol es capaz de emitir toda la radiación que posee, por así decirlo. Muy bien, y como por ahí están colocando en el chat, efectivamente, la emisividad, dijimos que justamente caracteriza eso, ¿no? De un cuerpo, de poder emitir, ¿no? Parte de la radiación que le llega o toda la radiación que le llega. Por eso que normalmente decimos que la emisividad, ¿no? Va a variar entre 0 y 1, ¿no? Cero no existe porque efectivamente si fuera cero la emisividad quiere decir que no es capaz de emitir ningún tipo de radiación y eso ocurriría teóricamente en el cero absoluto.
Pero en el cero absoluto, teóricamente, debería cesar todo movimiento molecular. Eso quiere decir que estaría desapareciendo energía, pero eso no ocurre, pues, ¿no? Porque estaría violando una ley universal que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Es por eso que normalmente la emisividad es mayor a 0, pero menor o igual a 1. 1, obviamente, es cuando se trata de un cuerpo negro. Muy bien. Ya habiendo recordado esto, entonces vamos a reemplazar nada más, pues, ¿no? Y vamos a recordar la ecuación de Stefan Boltzmann. A ver, por acá decimos solución. Bueno, si nosotros recordamos la ecuación o la ley de Stefan Boltzmann, esta nos decía que la potencia que irradia justamente este cuerpo, ¿no? Debido justamente a su radiación térmica, era igual al producto del área, emisividad, constante Stefan Boltzmann, y esto multiplicado por la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Ahí está. Esa es la ecuación o la ley de Stefan Boltzmann. Pues, ¿no? Ahí está. Bueno, lo único que simplemente tengo que hacer, como ustedes se pueden dar cuenta, es reemplazar los datos. Obviamente, si la potencia te la piden en watts, efectivamente hay que respetar las unidades del sistema internacional. El área, de acuerdo al problema, es 0,5 centímetros cuadrados. Centímetro es 10 a la menos 2, al cuadrado 10 a la menos 4. Entonces, sería 0,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Qué más? Bueno, la emisividad, como se trata de un cuerpo negro, o vamos a asumir que se va a comportar como si fuera un cuerpo negro, eso quiere decir que la emisividad tiene que ser 1, ¿no? Cuerpo negro, acá lo voy a poner. ¿Qué más? Bueno, la constante de Stefan Boltzmann ya sabemos que es 5,67 por 10 a la menos 10, pues, ¿no? Watt multiplicado por, o mejor dicho, por metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y bueno, la temperatura, de acuerdo al problema, es 2050 grados Kelvin. Ya acá lo único que simplemente tenemos que hacer es reemplazar y operarlo nada más, pues, ¿no? Entonces, ahí vamos a obtener el valor de esa potencia. El área es 0,5 por 10 a la menos 4. La emisividad es 1. Constante Stefan Boltzmann, 5,67 por 10 a la menos, perdón, acá es 10 a la menos 8. Me estaba palteando acá. 10 a la menos 8. Y esto multiplicado por la temperatura, que es 2050 elevado a la cuarta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí es cuestión de que ustedes simplemente todos estos datos lo suban a la calculadora nada más, pues, ¿no? Ya es cuestión de operar, ¿no? Si ustedes operan todo esto, la respuesta les tiene que salir aproximadamente 50 watts. Ya, chicos, esta vendría a ser entonces la respuesta. A ver, tómenle alguna captura de pantalla. Muy bien, pasamos a ver el siguiente. Ya este es el último, de ahí para pasar a ver la primera parte de lo que son gases ideales, vamos a resolver este problema. Dice, la temperatura de la superficie del Sol es de 5.800 grados Kelvin. Asumiendo que el radio del Sol es de 7 o mejor dicho, 7 por 10 a la quinta kilómetros, y que es un emisor perfecto, bueno, si es un emisor perfecto, quiere decir que vamos a considerar que es como si fuera un cuerpo negro, pues, ¿no? Hallar aproximadamente la potencia irradiada por el Sol en 10 a la 26 watts. Bueno, lo único que vamos a hacer es aplicar la ecuación, la misma ecuación del problema anterior, pues, ¿no?
lo único que hay que recordar acá es que si el Sol lo vamos a considerar como si fuera un cuerpo esférico, entonces el área de su superficie, ya sabemos que el área de una superficie esférica es 4pi por radio al cuadrado, pues, ¿no? Eso es lo único que hay que recordar nada más. De allí, todo lo demás es tal y como ustedes ya saben, pues, ¿no? Acá ponemos entonces solución. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Bueno, la potencia, nuevamente vamos a colocar, de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, es el área. Bueno, acá le vamos a poner emisividad mejor. Área multiplicado por la emisividad, constante de Stefan Boltzmann, y la temperatura absoluta elevada a la cuarta. Ahí está. Bueno, lo único que tengo que hacer acá es reemplazar, pero no olvidar que el área es 4pi r cuadrado, donde el radio del Sol, de acuerdo al problema, es 7 por 10 a la quinta kilómetros. Debe estar en metros. Kilo es 10 al cubo, entonces el radio sería 7 por 10 a la 8 metros. ¿Correcto? Entonces su área ya la conocemos, pues, ¿no? Su área simplemente vendría a ser 4pi por el radio, que es, bueno, acá lo desdoblo. El 7 por 10 a la 8 al cuadrado sería 7 al cuadrado. 10 a la 8 al cuadrado es 10 a la 16, pues, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, 10 a la 16. Muy bien. Lo que simplemente ahora vamos a tener que hacer es reemplazarlo acá. Entonces decimos, la potencia será el área, que en este caso es 4pi por 49 por 10 a la 16. La emisividad es 1, ¿no? Cuerpo negro. La constante Stefan Boltzmann, 5,67 por 10 a la menos 8. Y la cuarta temperatura, o mejor dicho, la temperatura elevada a la cuarta, como me dicen que es 5.800 grados Kelvin, lo elevamos a la cuarta. Ya es cuestión de solamente poder operar todo esto de acá, pues, ¿no? Si ustedes operan esto, aproximadamente les tiene que salir 3,95 por 10 a la 26. Y como se han respetado las unidades, esto sale en watt. Obviamente esto lo tenemos que aproximar a 4, pues, ¿no? 4 por 10 a la 26 watt. ¿Ya? Y esa sería justamente la respuesta. Muy bien, chicos. Estos fueron los problemas. No se pueden quejar porque de este tema hemos, creo que, desarrollado algo de 16 problemas, ¿no? Con la intención de que ustedes tengan variedad, pues, ¿no? Y cuando por ahí les venga un problema similar o parecido, pues simplemente ya sepan cómo atacarlo, ¿no? De diversas formas, ¿correcto? Incluso también en la asesoría han resuelto problemas también de este tipo, pues, ¿no? Los que se han inscrito, obviamente. Muy bien, muchachos, 5 segundos, 10 segundos para pasar a ver el tema de gases, al menos, y resolver algunos problemas, ¿no? Aunque este tema probablemente para muchos ya es familiarizado, ¿no? Donde de repente la mayoría se raya, por así decirlo, es en el modelo, pues, ¿no? En la teoría cinética molecular de los gases, ¿no? En ese modelo que se plantea. ¿Por qué? Porque efectivamente la demostración no es difícil, ya, sino que probablemente cuando se deducen las ecuaciones, es ahí donde el alumno, cuando viene alguna pregunta teórica, sobre todo de ese tema, es donde no sabe, porque son tantas las ecuaciones que se deducen, por eso que yo voy a tratar, bueno, no esta clase, no en la siguiente, de resaltar las ecuaciones donde comúnmente más vienen preguntas. Muy bien, salimos de acá. Vamos a ver entonces la teoría de gases. A ver, vamos a guardar esto. Ahora sí. Muy bien, chicos. Vamos a estudiar termodinámica, pero antes, bueno, acá se han comido la I. Ahí está. Pero antes,
Una pequeña introducción, pues, ¿no? Primeramente, la termodinámica, ustedes deben entender de que en términos generales se encarga de estudiar los cambios energéticos que se van a producir entre un sistema y sus alrededores, es decir, su entorno, ¿correcto? Ese es en términos generales y en resumen el estudio de la termodinámica, ¿no? Se encarga de ver el intercambio de energía que se va a producir justamente entre un sistema, al cual le vamos a definir como sistema termodinámico, y su entorno, sus alrededores. ¿Ya? Es por eso que en este tema, cuando ya lleguemos a la parte de termodinámica, vamos a definir algunos elementos. Vamos a hablar de lo que es un sistema termodinámico, vamos a hablar de lo que es justamente un sistema, o clasificar a los sistemas, ¿no? Como abiertos, cerrados, aislados. Vamos a tener que hablar también de algunos nombres específicos, ¿no? Como lo que es un estado termodinámico, un proceso termodinámico, un ciclo termodinámico, ¿correcto? Entonces, todos esos detalles lo vamos a ver justamente en el desarrollo de la clase. Pero, ¿por qué, profesor, estudiamos específicamente, antes de entrar a ver de lleno el tema de termodinámica, los gases? Ojo, no quiere decir que solo la termodinámica se aplique a gases, ¿eh? Ahí hay que tener mucho cuidado. No va a ser que por ahí te venga una pregunta, ¿no? ¿La termodinámica es exclusiva y principal de los gases? Falsazo, pues, ¿no? La termodinámica, como les dije, en términos generales estudia eso, los intercambios de energía que se van a producir entre un sistema y su entorno o sus alrededores, ¿correcto? Sino que comúnmente lo que se hace es justamente estudiar a los gases. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sólidos y de los líquidos, los gases tienen una facultad, que pueden expandirse o comprimirse con facilidad. Y esa propiedad que poseen los gases, pues tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Y sobre todo para el estudio que nosotros vamos a realizar, ¿no? Justamente con esta propiedad que tienen los gases, es que nosotros podemos justamente aplicar estas propiedades de los intercambios de energía entre un sistema y sus alrededores, por ejemplo, en lo que son turbinas, máquinas que más adelante vamos a llamar máquinas térmicas, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Es por eso que principalmente vamos a trabajar con sustancias de tipo gaseosas, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estas sustancias tienen esa facilidad de poderse expandir o comprimir, ¿correcto? Sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Cosa que no lo tiene un líquido, cosa que no lo tiene un sólido. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que la termodinámica no se pueda, o sea, esos cambios energéticos no se puedan aplicar a sólidos y a líquidos, también se les puede aplicar, ¿correcto? Muy bien, vamos entonces con el estudio de los gases ideales. Bueno, esto ya no es ningún secreto para ustedes. Ustedes, me parece que ya lo han conocido al menos, aparte de todos los ciclos que puedan tener, en el curso de química, pues, ¿no? A ver, un ratito voy a juntar la puerta. Igual se filtra la bulla, creo. Bueno. Como les decía, a ver, bueno, vamos a tratar de contrarrestar el sonido, ¿no? Porque un poco que puede distorsionar lo que voy a explicar. Pero bueno, como les decía, ¿no? Es por eso que justamente nosotros en este capítulo vamos a estudiar principalmente a los gases. Y es por ello que debemos justamente conocer el comportamiento de los mismos, porque hacemos que los gases tienen un comportamiento muy diferente a los líquidos y a los sólidos. Bueno, a pesar de que el gas también es considerado un fluido, tiene un comportamiento muy diferente a los líquidos, pues, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a estudiar primero el modelo de lo que es un gas ideal, pues, ¿no? Ya sabemos que un gas ideal, realmente sí existen los gases ideales, ¿ya? Pero tienen que justamente tener condiciones específicas, ¿ya? Entonces, un gas ideal se caracteriza, bueno, se dice ideal porque justamente bajo ciertas condiciones todos los gases tendrían ese mismo comportamiento. A eso se refiere, ¿correcto? Entonces, para que sea considerado un gas ideal, primero vamos a hacer algunas asunciones, ¿correcto? Primero, vamos a ver la diapositiva. Un gas ideal es aquel que se caracteriza. ¿Por qué, profesor? Porque justamente vamos a considerar que se encuentra a bajas presiones y a elevadas temperaturas, ¿correcto? Ahora, ¿por qué bajas presiones? Justamente para evitar que se condense. Ya sabemos que si un gas se condensa, valga la redundancia, deja de ser gas, ¿no? Pasa al estado líquido.
Altas temperaturas, ¿para qué? Para que efectivamente esté lejos de su temperatura de condensación. O sea, estas condiciones justamente nos sirven ¿para qué? Para que efectivamente el gas, ¿no? Valga la redundancia, siga siendo gas, ¿no? Y justamente pueda tomar en consideración esas características o esas propiedades y pueda aprovechar esas características y propiedades que tengan los gases. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso primeramente es las condiciones que debemos establecer para que se trate de un gas ideal. Que el que se encuentra a bajas presiones y elevadas temperaturas. Segundo, debemos considerar de que todo gas va a estar compuesto por partículas puntuales. ¿Qué son partículas puntuales? Bueno, son partículas muy pequeñas, pues, ¿no? Prácticamente diminutas, donde se desprecian sus dimensiones. ¿Correcto? A eso se le considera o se le llama partícula o justamente partícula puntual, como ya les estaba especificando. ¿Ya? Ahora, en un gas ideal, las partículas tienen justamente movimiento aleatorio, es decir, se pueden mover en cualquier orientación. Tienen un movimiento caótico, tienen un movimiento desordenado. Pero vamos a considerar de que estas partículas no van a interactuar entre ellas mismas, es decir, no van a chocar. ¿Correcto? No se van a producir este tipo de colisiones o interacciones. Más adelante, cuando ya veamos el modelo, ¿no?, de la teoría cinética molecular de los gases, también vamos a considerar de que cuando el gas, primero, no chocan entre ellos, y dos, cuando chocan contra las paredes del recipiente, vamos a considerar de que esos choques son perfectamente elásticos. Eso quiere decir que si son choques perfectamente elásticos, su energía se conserva. Porque imagínense, ¿no? Si no fueran choques perfectamente elásticos, en cada choque los gases perderían, ¿qué cosa? Energía. Y al perder energía, efectivamente, estos se condensarían, pues, y eso no ocurre, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar con más detalle cuando lleguemos a esa parte. Muy bien, esas son consideraciones entonces que debemos tener en cuenta cuando hablamos de gases ideales. Se encuentran a bajas presiones, temperaturas elevadas, se consideran partículas puntuales que tienen movimiento aleatorio y que éstas no interactúan entre sí. Todo gas, por si acaso, su comportamiento va a depender de tres parámetros muy importantes. ¿Y cuáles son esos parámetros? Bueno, ustedes ya lo saben por química. Temperatura, presión, volumen. Bueno, por ahí también se habla de la densidad, de la concentración, pero eso ya ustedes lo verán dependiendo de la carrera que elijan, ¿no? Cuando justamente estén dentro de la universidad. ¿Ya? Pero para nosotros vamos a considerar de que efectivamente los parámetros de los cuales depende todo gas es justamente de estos: temperatura, presión, volumen. Y por ahí también la densidad, ¿no? Que por allí ha venido preguntas también teóricas. Por eso que en las diapositivas yo estoy agregando cómo cambia la densidad si de repente cambian uno de esos parámetros. ¿Correcto? Muy bien, entonces como el comportamiento de todo gas depende específicamente de estas tres variables, a las cuales también se le conoce como variables termodinámicas o variables de estado, también se le llama, por si acaso: presión, volumen y temperatura. Eso quiere decir que si cambia la temperatura, las características o comportamiento de un gas va a cambiar. Si cambia la presión, igual va a cambiar la característica que tiene justamente el gas. Si cambia su volumen, también. Ahora, puede ser que cambien las dos o las tres a la vez. Ya eso sería un comportamiento un poco más complejo, pues, ¿no? Por eso que normalmente nosotros lo que vamos a hacer es, más adelante, analizar lo que nosotros llamamos procesos restringidos. En los procesos restringidos vamos a considerar, ¿sí?, que una de estos parámetros va a permanecer constante. Entonces, si hago que uno de estos parámetros se mantenga constante, veo cómo cambia uno en función del otro, ¿no? Y eso ustedes ya los conocen, ¿no? Proceso isocórico, isobárico, ¿no? Isotérmico, y más adelante vamos a hablar de lo que es el proceso adiabático también, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que justamente caracteriza a un gas, ¿no? Su estado o comportamiento de un gas está caracterizado por estos tres parámetros fundamentales: temperatura, presión y volumen, ¿correcto? Muy bien, vamos a hacer justamente el análisis de qué comportamiento o qué característica tendría justamente un gas dependiendo de si uno de estos parámetros se mantiene constante. Por ejemplo, si nosotros hacemos que la temperatura de un gas al analizarlo se mantenga constante, nos vamos a dar cuenta que su presión va a estar relacionada con el volumen. Pero ¿qué relación van a guardar? Van a guardar una relación de tipo inverso. ¿Eso qué quiere decir?
Que si la temperatura la mantengo constante, cuanto mayor sea la presión, menor será el volumen. Y eso es lógico, ¿no? Imagínate un recipiente, ¿no? O sea, un gas que está encerrado en un recipiente mediante un émbolo. Y tú comprimes al gas, es decir, le aplicas una fuerza externa. Lo que estás haciendo es incrementar la presión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir como resultado del incremento de presión? El volumen no aumenta, se va a reducir. Y por el contrario, ¿no? ¿Qué ocurre si el volumen del gas empieza a aumentar? Obviamente la presión va a ser menor. Por eso decimos, esto siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Entonces, si la temperatura se mantiene constante, entonces la presión es inversamente proporcional al volumen. Bueno, a esto también, a este análisis que justamente realizaron estas dos personas, justamente lo podemos llevar ese comportamiento a una gráfica, ¿sí? Y a esto se le conoce como la ley de Boyle y Mariotte, ¿ya? Bueno, si lo llevamos a una gráfica para interpretar mejor ese comportamiento, como yo sé que la presión, a ver, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ustedes por sus amplios conocimientos de la aritmética ya saben esto, pues, ¿no? Cuando dos cantidades físicas, o dos cantidades en este caso, son inversamente proporcionales, pues al llevar una gráfica, la gráfica que describe ese comportamiento es justamente una hipérbola, pues, ¿no? Y eso es lo que justamente vamos a notar acá. Bueno, estamos viendo que para un volumen 1 va a haber una presión, perdón, para un volumen inicial va a haber una presión inicial. Para un volumen final va a haber una presión final. Entonces, todos esos puntos que justamente ¿sí? Relacionan a estas dos cantidades de manera inversamente proporcional van a formar una curva que se conoce como, bueno, hipérbola matemáticamente, pero acá se le conoce como isoterma. ¿Por qué isoterma? Porque la temperatura, ¿cómo se va a mantener? Constante. ¿Ya? A esta curvita, vuelvo a repetir, que ya sabemos que es una hipérbola, se le conoce como isoterma. ¿Y por qué isoterma, profesor? Porque todos estos puntos que pertenecen a esta curva van a tener, ¿qué cosa? La misma temperatura, ¿ya? Por si acaso. Bueno, como ya sabemos que son inversamente proporcionales, eso quiere decir que el producto de ambas cantidades siempre va a mantener constante, ¿ya? Siempre se va a mantener constante. Eso justamente quiere decir esta relación. Ahora, acá, si nosotros hacemos un análisis adicional para ver cómo cambia su densidad, nos podríamos dar cuenta de un detalle, pues, ¿no? Yo te pregunto, a medida que la presión disminuye, ¿qué ocurre con el volumen? Aumenta. Y si el volumen aumenta, la densidad disminuye, porque ustedes saben que densidad es masa sobre volumen. Cuanto mayor sea el volumen, menor será ¿qué cosa? La densidad, ¿cierto? Entonces, o al revés, ¿qué ocurre si la presión aumenta? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, ¿qué ocurre con la densidad? Aumenta. Entonces, si nosotros hacemos cómo cambia, o sea, queremos comparar cómo cambia la presión con la densidad, ¿qué podríamos decir? Vuelvo a repetir, mire, analicen la gráfica. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Por lo tanto, la presión y la densidad, ¿cómo son? Son directamente proporcionales, ¿sí? Y eso es lo que justamente estoy poniendo por acá. La densidad del gas es directamente proporcional a la presión. Ya, eso se cumple cuando la temperatura se mantiene constante. No olvidar esto. Les digo porque ya he venido en exámenes, o sea, mejor dicho, en exámenes anteriores, ¿no? Sobre todo en preguntas teóricas. El alumno a veces no recuerda la gráfica y no sabe hacer el análisis. Y se demora. Bueno, puede ser que sí lo sepa hacer, pero se va a demorar. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado. Simplemente grafican y relacionan, pues nada más, ¿no? Más presión, menos volumen, y al haber menos volumen, más densidad. Ah, entonces la densidad es directamente proporcional a la presión, ¿correcto? Muy bien. Si alguien le va a tomar una captura de pantalla, hágalo por favor. En el aula igual están colgadas las diapositivas, pero sí les digo que yo les voy a hacer muchas variaciones, al menos de este tema, ¿sí? Algunas variaciones importantes que yo he considerado, ¿no? Para hacerlo más sencillo sobre todo, ¿no? Porque a veces quizás muchas ecuaciones pueden de repente ser un poco engorroso para el alumno, ¿ya? Muy bien, chicos. Pasemos entonces a ver la siguiente diapositiva, si ya lo hicieron. Muy bien, hemos visto entonces la ley de Boyle y Mariotte, donde la temperatura se mantiene constante, ¿no? Veamos ahora qué ocurre cuando hago que la presión se mantenga constante.
Entonces, si yo hago que la presión ahora se mantenga constante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces me voy a dar cuenta que el volumen y la temperatura se van a relacionar. ¿Pero cómo, profe? ¿Directa o inversa? Analiza, por lógica. Si la presión se mantiene constante y yo aumento la temperatura, ¿qué es lo que puedo esperar que ocurra? Obviamente, aumento la temperatura, el volumen también va a aumentar. Porque no se olviden que si aumento la temperatura, vamos a definir más adelante lo que es energía interna, pero ya creo que todos pueden intuir que si aumento la temperatura, los gases empiezan a agitarse con más intensidad. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que efectivamente empiece a expandirse. Es decir, empiece a incrementar su volumen. ¿Correcto? Claro, siempre y cuando la presión se mantenga constante. ¿Correcto? Ya, no se olviden de eso. Muy bien, entonces, conclusión, cuando la presión se mantiene constante, la temperatura y el volumen se van a relacionar de manera directa. Bueno, acá estamos viendo una gráfica volumen versus temperatura, ¿correcto? Primero, cuando la temperatura está en grados Celsius. Estamos ahí analizando la gráfica, ¿sí?, de un tipo de gas. Este de rojo vendría a ser la gráfica de otro tipo de gas, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta de que efectivamente las gráficas van a ser rectas inclinadas hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que si dos cantidades son directamente proporcionales, efectivamente sus gráficas son rectas inclinadas. Pero me voy a dar cuenta de un detalle, ¿no? Cuando se hace el análisis con diferentes gases, ¿no?, a unas determinadas temperaturas en grados Celsius, una curiosidad es que justamente cuando se extrapola, ¿sí?, este comportamiento, es decir, extrapolar quiere decir analizar fuera del rango de valores que normalmente se estudió en un inicio, ¿correcto? Cuando se hace la extrapolación, se va a dar cuenta, o sea, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente al prolongar esas extrapolaciones, todos esos gases, ¿sí?, cuyas gráficas están descritas por rectas, van a coincidir justamente en un punto. Y ese punto, curiosamente, es justamente lo que nosotros vamos a llamar el cero absoluto, ¿correcto? Es decir, aquel punto donde efectivamente cesa todo movimiento molecular. Y donde teóricamente, si se lograra ese punto, prácticamente los gases no ocuparían volumen, su volumen sería cero, ¿no? Ya, teóricamente digo, ¿no? Porque no se ha llegado todavía a establecer el cero absoluto. Muy bien. Claro, esto es obviamente en una gráfica volumen versus temperatura, pero a grados Celsius. Ahora, yo también esta gráfica lo puedo llevar también una gráfica volumen versus temperatura, pero en grados Kelvin. Pero si la temperatura estuviera en grados Kelvin, efectivamente todas las rectas llegarían a este punto, pues, ¿no? Tal y como por allí lo podemos notar. ¿Ya? Esa es la característica que justamente tiene cuando la presión se mantiene constante. Ya esto, bueno, esto justamente fue el análisis que hicieron justamente los personajes, ¿no? Este personaje llamado Charles, pues, ¿no? Justamente Charles hizo ese estudio y pudo verificar esto, pues, ¿no? Que cuando se extrapolaba el comportamiento de diferentes gases, manteniendo la presión constante, efectivamente llegaban a un punto, y ese punto justamente iba a ser el llamado cero absoluto, ¿correcto? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando la presión es constante, el volumen, ¿cómo es? Directamente proporcional a la temperatura, ¿correcto? Bueno, este es el gráfico, por así decirlo, cuando la temperatura está en grados Celsius, y este sería el gráfico cuando la temperatura está en grados Kelvin, ¿correcto? Muy bien, chicos. A ver, ¿cuál es la característica? Bueno, esta de acá, ¿no? Que como el volumen es directamente proporcional a la temperatura, esto siempre se va a mantener constante, ¿correcto? No se olviden de esto, por favor. Ahora, acá, justamente, si hacemos un análisis con respecto a la densidad, ¿qué es lo que podríamos notar? Mira, date cuenta de un detalle. ¿Qué ocurre si yo mantengo la temperatura constante? Es decir, a ver, no la temperatura constante, ya por una determinada temperatura. Observa por favor acá el puntero, ¿correcto? Observa acá por favor el puntero. Entonces, si yo para esta temperatura donde está el puntero levanto una vertical, para este gas, mira, para que sepas analizar, para este gas estaría ocupando este volumen. Y mira, para esa misma temperatura, el otro gas estaría ocupando este volumen. Yo te pregunto entonces, analiza, aprende a analizar. ¿Cuál de estas dos gráficas corresponde al gas que se encuentra a más presión? ¿El rojo o el verde? ¿Qué dicen ustedes? A ver, una vez más para que sepan analizar.
donde está el puntero, ya una cierta temperatura, lo voy a levantar una vertical y primero para el gas cuya gráfica está de rojo, ¿correcto? Entonces, para este gas cuya gráfica está de rojo, para esa temperatura, este sería su volumen. En cambio, para el gas cuya gráfica está de verde, levanto una vertical y esta sería su volumen. La pregunta es, para una misma temperatura hay diferentes volúmenes. Yo te pregunto, ¿dónde habrá más presión? ¿Dónde hay más o dónde hay menos volumen? Efectivamente, donde hay menos volumen, hay más presión. Entonces, donde hay menos volumen para una misma temperatura, habrá más presión. Y eso efectivamente, ¿quién vendría a ser? La gráfica que está de rojo, pues. Por eso tengan cuidado. Eso quiere decir que quien está a mayor presión, o el gas que está soportando más presión, es el de rojo. Ya, tengan cuidado. ¿Eh? Por eso, por ahí veo que alguien por ahí comentó algo y se palteó. Ya voy a hacer de cuenta que no lo vi. Pero de todas maneras, ya saben cómo analizar. ¿Correcto? En este tipo de gráficas, volumen versus temperatura, ¿correcto? Ojo, volumen versus temperatura, porque a veces te pueden poner temperatura versus volumen. Y ahí sí sería al revés, pues, ¿no? Ya, pero eso tengan cuidado, hay que saber analizar gráficas. Entonces, el que está más abajo o el que tiene menos pendiente es el que tiene más presión, por si acaso. Bueno, y acá justamente lo mismo que te había comentado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nos vamos a dar cuenta de que al hacer el análisis con la densidad, igual, pues, ¿no? Lo que acá justamente le decía, ¿qué ocurre si la temperatura aumenta? Mira, vamos a analizar solamente para el gas de rojo. Si la temperatura aumenta, mira, para esta temperatura tiene este volumen. Para esta temperatura tiene este otro volumen. Para esta otra temperatura tiene este otro volumen. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, ¿qué ocurre con la densidad? Disminuye. Por eso decimos que la densidad del gas es inversamente proporcional ¿a quién? A la temperatura. ¿Ya? Más temperatura, más volumen, por lo tanto, menos densidad. No se olviden de esto, ¿eh? Vuelvo a repetir, porque este análisis ya ha venido, vuelvo a repetir, en preguntas teóricas. Entonces, a veces el alumno, cuando no sabe analizar gráficas, es donde se demora. Lo va a resolver, pero el problema es que va a perder tiempo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las preguntas teóricas, ¿no? Donde a veces, si no analizamos bien, podemos marcar mal la respuesta. O lo podemos analizar bien, pero nos vamos a demorar. Bueno, chicos, eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Charles. ¿Qué ocurre si analizamos este caso? Cuando la presión y la temperatura son constantes, ¿qué es lo que ocurre cuando yo mezcle los gases? Bueno, tengo allí un gas 1, un gas 2, que en este caso, para que sea más familiar para ustedes, voy a colocar dos tipos de gases conocidos. Entonces, estos dos gases, cuando se mezclan, van a formar justamente lo que nosotros llamamos una molécula de gas, ¿sí? O un gas molecular, como quieras llamarlo. Bueno, en este caso estoy mezclando el hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? Manteniendo obviamente la presión y la temperatura constante. Obtengo justamente la molécula del agua, ¿no? También en estado gaseoso, si se sobreentiende. Bueno, ustedes ya saben cuál es la proporción acá, ¿no? Para formar esta molécula necesito 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber ¿cuántos volúmenes de hidrógeno? 2. ¿Y cuántos volúmenes de oxígeno? 1, pues, ¿no? De acuerdo a la proporción. ¿Sí? Y efectivamente, si yo cumplo esta proporción en cuanto a los volúmenes, claro, manteniendo la presión y la temperatura constante, lo que voy a esperar es que obtenga un volumen de esta molécula. Entonces, de este análisis tan sencillo, nos podemos dar cuenta de un detalle, pues, ¿no? Que estas pequeñas partículas, que son en este caso el hidrógeno y el oxígeno, al juntarse van a dar como origen, ¿qué cosa? A un gas. Pero nosotros sabemos que un gas no está constituido por una molécula, sino por millones y millones de moléculas. Entonces nos damos cuenta del siguiente detalle, pues, ¿no? Estas proporciones nos indican que deben existir elementos con volúmenes pequeños. Y cuando yo voy juntando estos elementos que tienen volúmenes pequeños, justamente se forman las moléculas. Y estas moléculas dan origen ¿a quién? A la formación del gas. ¿Correcto? Y, bueno, al unirse estas moléculas, o perdón, estas partículas que dan origen a las moléculas de gas, efectivamente van a generar justamente lo que macroscópicamente podríamos decir que es el comportamiento, ¿no? De un gas.
Bueno, acá estamos haciendo simplemente un análisis matemático, ¿no? Vamos a considerar que n sea el número de moléculas que posee un gas. Entonces, si seguimos considerando que la temperatura y la presión se mantienen constantes, entonces, ¿yo qué podría decir? Que el volumen que ocupan esas n moléculas de gas es proporcional ¿a quién? A dicha cantidad de moléculas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuanto más moléculas salga, el volumen que ocupan van a ser justamente mayores. Y en eso justamente se fundamenta lo que nosotros llamamos como la ley de Avogadro. Ahora miren, si la presión y la temperatura se mantienen constantes, quiere decir que el volumen es proporcional al número de moléculas. ¿Correcto? Miren, ahora, ¿se acuerdan que el volumen era directamente proporcional a la temperatura? Y el volumen, si la temperatura se mantenía constante, era inversamente proporcional a la presión. Y de acá estamos deduciendo que el volumen también es proporcional ¿a quién? A el número de moléculas. Entonces, si ustedes hacen un análisis, ya lo que ustedes han visto en aritmética, se darán cuenta que él es proporcional, o sea, él entre la temperatura, ¿no? Y también es proporcional al número de moléculas. Entonces, ustedes ya saben que si una cantidad es directamente proporcional a una y directamente proporcional a la otra, es directamente proporcional al quién? Al producto de estas. Y también este volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, al final, si nosotros, luego de hacer ese análisis, juntamos esos resultados, obtendríamos justamente esto, pues, ¿no? Acá está, mira. El volumen, directamente proporcional a la temperatura, directamente proporcional al número de moléculas y inversamente proporcional ¿a quién? A la presión. Y esto, obviamente, debe convertirse en una constante, ¿sí? Pero como nosotros analizamos gases ideales y todos los gases ideales bajo esas condiciones tienen ese mismo comportamiento, esto nos va a dar una constante. Correcto, es por eso que acá está colocándose que esa constante es una constante general o única para todos los gases ideales. Correcto, ya que estos, bajo las condiciones que citamos al inicio, se cumplen justamente para todos los gases. Claro, que cumplan esas condiciones iniciales. Correcto. Esa constante justamente es lo que nosotros vamos a llamarle la constante de Boltzmann. ¿Correcto? Cabe. ¿Cuánto es la constante de Boltzmann? Bueno, la constante de Boltzmann tiene este valor, ¿sí? 1.38 por 10 a la menos 30, perdón, a la menos 23 Joule por grado Kelvin. ¿Ya? Entonces, de manera experimental es justamente como se obtiene esa constante de Boltzmann. Bueno, si nosotros, como ya lo volvimos igual a una constante, este producto puede pasar a multiplicar. Ya esto es lo que se conoce justamente como la ecuación del estado de un gas ideal. Profesor, pero yo en química había aprendido la ecuación del pavo ratón. Claro, a partir de dónde se deduce la ecuación del pavo ratón es de acá, pues, ¿no? Justamente apoyándonos en este criterio, que si la presión y el volumen se mantienen constantes, entonces, perdón, la presión y la temperatura se mantienen constantes, el volumen es proporcional al número de moléculas, ¿no? Y partiendo de allí es que llegamos a esto. Y esa constante es lo que nosotros llamamos la constante de Boltzmann. Bueno, lo hemos pasado a multiplicar y esta es la ecuación justamente de estado de un gas ideal. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hacer el siguiente análisis para deducir luego la ecuación del pavo ratón que ustedes conocen. Bueno, ya sabemos que la cantidad de moléculas de un gas es muy elevada, pues es grande. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando nosotros queremos cuantificar unidades de materia, ¿sí? Elementales, como ejemplos, electrones, protones, átomos, moléculas? Entonces, vamos a utilizar acá justamente una cantidad física, que ustedes ya la conocieron el primer día de clases, ¿no? Llamada la mol, que también lo conocen mucho en química. La mol, por si acaso, es una cantidad física que nos sirve ¿para qué? Para poder cuantificar unidades elementales de materia. Es decir, unidades que no se pueden contar fácilmente. Entonces, utilizo justamente la mol, ¿correcto? Bueno, puedo cuantificar con la mol unidades elementales de materia, por ejemplo, electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas, ¿correcto? Para eso justamente nos sirve la mol. Ahora, en una mol, justamente se logra determinar que hay esa cantidad de unidades elementales de materia. O sea, en una mol de átomos hay esa cantidad de átomos. En una mol de moléculas hay esa cantidad de moléculas. En una mol de electrones hay esa cantidad de electrones. En una mol de protones hay esa cantidad de protones.
¿ya? Entonces, para ello justamente nos sirve la mol, para poder cuantificar unidades elementales de materia. Bueno, entonces, con esto ya podemos obtener lo que comúnmente se le conoce como el número de Avogadro, pues, ¿no? El número de Avogadro justamente nos indica, ¿sí?, que en una mol de átomos, de moléculas de gas, justamente están contenidas esta cantidad de, en este caso, moléculas de gas, ¿no? O partículas de gas, ¿no? Partículas puntuales de gas, por así decirlo. Ahí está. O sea, en pocas palabras, el número de Avogadro tiene este valor. 6,023 por 10 a la 23. Bueno, mol a la menos 1 es su respectiva unidad. Este es el llamado número de Avogadro, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Avogadro también de manera adicional? No se olviden, lo que les voy a decir. Bueno, eso no lo he anotado, pero lo voy a comentar. Si yo tuviera dos gases, vamos a poner en dos recipientes distintos, y estos gases están a la misma presión, ¿está bien? Están a la misma temperatura, ocupan el mismo volumen, entonces, ¿qué es lo que se va a demostrar? Que ambos gases van a tener el mismo número de moléculas. Vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos dos recipientes, ¿está bien? Donde hay dos gases distintos, gas A y gas B, o gas 1 y gas 2, como quieras llamarlo. Pero si estos gases se encuentran a la misma presión, se encuentran a la misma temperatura y están ocupando el mismo volumen, entonces lo que se va a demostrar es que estos dos gases van a tener el mismo número de moléculas. ¿Por qué? Porque están en las mismas condiciones. ¿Ya? No interesando que sea un gas A o un gas B. A pesar de ser distintos gases, pero vuelvo a repetir, como estamos hablando de gases ideales, ya sabemos que todos los gases ideales tienen el mismo comportamiento, claro, siempre y cuando cumplan los requisitos que mencionamos en un inicio. ¿Correcto? Es decir, bajas presiones, elevadas temperaturas, consideramos que están constituidos por partículas puntuales y que su movimiento es aleatorio y que entre ellas no colisionan, ¿no? No interactúan entre ellas. ¿Ya? Entonces, a pesar de ser gases distintos, van a tener el mismo número de moléculas, pero siempre y cuando tengan esos tres parámetros, presión, volumen y temperatura, iguales. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá simplemente es una regla de tres, ¿no? Si en una mol hay esta cantidad de moléculas, en n moles, ¿cuántas moléculas habrá? Y bueno, fácilmente podríamos notar esto, pues, ¿no? Que el número de moles lo puedo calcular de esta manera, ¿no? Si aplicamos una regla de tres simple, obtendríamos esto, ¿correcto? Pero 6,023 por 10 a la 23 ya le hemos llamado el número de Avogadro, o sea, el Na. Entonces también yo podría decir que el número de moles es N, que es el número de moléculas, entre Na. Acá está. O sea, en pocas palabras, el número de moles también lo puedo calcular de esta manera. El número de moles es número de moléculas entre el número de Avogadro, o sea, entre 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? No se olviden. Y en algunos problemas vamos a tener que utilizar esta relación, sobre todo cuando hagamos el análisis de la teoría cinética molecular de los gases. ¿Ya? Por si acaso, así que hay que recordar esto. ¿Ya? Nosotros no utilizamos mucho las moles que sí utilizan en química, ¿no? Número de moles como masa entre masa molecular. También lo utilizamos, pero mayormente vamos a utilizar esto. ¿Ya? Por si acaso, tengan mucho cuidado. Muy bien. Si nosotros hacemos acá un pequeño artificio, es decir, a este término lo multiplicamos por el número de Avogadro y para que no se altere lo dividimos entre el número de Avogadro, entonces al dividir n entre el número de Avogadro, ¿esto qué me da? Número de moles. Ahí está. Y a este producto del número de Avogadro por la constante de Boltzmann es lo que nosotros conocemos como el R, que ustedes lo conocen en química, pues, ¿no? El R, que era la constante universal de los gases. ¿Se acuerdan cuánto era el R, no? Dependiendo, obviamente, de qué unidades esté la presión y el volumen. Bueno, nosotros, como vamos a trabajar de acuerdo a las unidades del sistema internacional, el R va a tomar el valor de 8,31 por 10, 8,31, mejor dicho, Joule, mol, grado Kelvin, ¿ya? Ese vendría a ser el valor del R. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esto, que es el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, nos da justamente la constante universal de los gases. Acá es donde justamente aparece la ecuación del pavo ratón, pues, ¿no? Presión por volumen es igual a nRT. Ya, por si acaso, solamente haciendo este artificio.
Bueno, ya sabemos que la constante universal de los gases, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, es esta, ¿ya? 8,31 Joule por mol Kelvin. Muy bien. Bueno, acá tenemos justamente una representación, ¿no? Este es un volumen y acá adentro justamente es una región del espacio y dentro de esa región del espacio hay una cierta cantidad de moléculas, pues, ¿no? Entonces, si tenemos n moléculas y cada una de ellas tiene una masa, acá hacemos simplemente una representación rápida. Si tenemos n moléculas y cada una de ellas tiene una masa m, entonces la masa total sería n, o sea, el número de moléculas por la masa de una de ellas, tal y como aparece acá. O sea, este m mayúscula, por si acaso, es la masa total de estas n moléculas. ¿Ya? No confundir a que este m no es masa molecular. Recién vamos a deducir lo que es masa molecular. Este m simplemente es la masa total de todos esos gases. O sea, de todas esas moléculas de gas, mejor dicho. Ahora sí, recién vamos a definir lo que es la masa molar. ¿Qué es la masa molar o también llamada masa molecular? Justamente se define como la masa que posee una mol de moléculas o una mol de átomos, como quieras llamarlo, ¿no? Bueno, en el caso de mol de átomos se le llama peso atómico, ¿no? Pero si estamos hablando de moléculas, estamos hablando de masa molecular. ¿Sí? ¿Cómo se define la masa molecular? Como la masa que posee una mol de moléculas. ¿Correcto? Entonces acá decimos, ¿no? Yo sé que si yo multiplico una mol es el número de Avogadro, ¿se acuerdan o no? Por la masa, entonces simplemente este producto que me va a dar la masa molecular. Porque vuelvo a repetir, ¿cómo se define la masa molecular? Simplemente como la masa de una mol de moléculas. Una mol de moléculas es un número de Avogadro. La masa de una de ellas le estoy poniendo M, es por eso que la masa molecular es esto. Na por M, ¿correcto? Y bueno, acá simplemente vamos a hacer un artificio, lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Multiplicamos por N arriba, por N abajo, acá. Por Na, y esto, número de moléculas entre el número de Avogadro me da el número de moles, que ya habíamos justamente visto de la parte de arriba, pues, ¿no? Y simplemente Na por M, ya sabemos que nos da qué cosa, la masa molecular, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento. Entonces, acá deducimos que efectivamente la masa de todo ese gas va a ser simplemente el número de moles por su masa molecular. ¿Ya? No se olvide. Entonces, la masa de esas n moléculas también lo puede expresar multiplicando el número de moles por su respectiva masa molecular. ¿Ya? No se olviden. Entonces, hay que seguir la secuencia simplemente para entenderlo. Ustedes de química también ya le dan un enfoque parecido, ¿no? Igualito. ¿Qué es la masa molecular? La masa de una mol de moléculas. Esto es una mol, esta es la masa de una molécula, entonces este producto que es la masa molecular. ¿Qué es lo que hago luego acá? El artificio por acá. Esa masa ya sabemos que es N por M. Lo multiplico por Na por Na. Acá que obtengo N entre Na, número de moles, y Na por M, masa molecular. ¿Ya está? La masa de un gas es igual a su masa molecular multiplicado por el número de moles. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, si nosotros recordamos la ecuación de la densidad, que es masa sobre volumen, como ya hemos deducido que la masa es número de moles por masa molecular, lo puedo reemplazar acá. ¿Correcto? Y de la diapositiva anterior habíamos visto que el volumen se puede calcular como, o perdón, de acá nada más, mira, despejando. Si acá despejamos, masa molecular, o perdón, número de moles entre volumen, mire, de acá despeja. ¿Sí? Si nosotros despejamos número de moles entre volumen, nos vamos a dar cuenta de que ese cociente va a ser presión entre RT. Si nosotros reemplazamos, obtendríamos esta ecuación. Y esta ecuación es la que justamente a nosotros nos va a permitir determinar a quién la densidad de un gas ideal. ¿Ya? Masa entre volumen, pero como la masa es número de moles por masa molecular, entonces al dividir estos dos de la ecuación anterior, obtendríamos esto. Es decir, la densidad de un gas se puede calcular multiplicando la presión por la masa molecular entre RT. ¿Ya? No se olviden de esto, por favor. Muy bien. Antes de ver ya este modelo, porque no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a ver un problema de aplicación, ¿sí? Antes de que nos gane la hora, porque nos quedan solamente 4 minutos, creo. A ver, algo rápido.
A ver, estos son problemas sencillos de gases. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ya? A ver, ¿qué dice? En la pregunta número 66 nos dice lo siguiente. Dos recipientes, 1 y 2, contienen un gas ideal. El número de moles del recipiente 2 es 2 veces el número de moles del recipiente 1. Las presiones en los dos recipientes son las mismas, pero el volumen del recipiente 2 es el doble que el del recipiente 1. Calcule la razón entre las temperaturas T2 y T1. Bueno, fácilmente lo vamos a solucionar simplemente aplicando el criterio de hace un momento, pues no. Solución. Decimos entonces lo siguiente. Vamos a hablar, bueno, nos están diciendo de dos recipientes. Recipiente 1, por ejemplo. En el recipiente 1 y en el recipiente 2 tenemos dos gases. Ahí está. Recipiente 1, recipiente 2. Ahí está. De acuerdo al problema, en el recipiente 1 tengo un gas bajo ciertas condiciones, ¿no? Y en el recipiente 2 también. A ver, vamos a leer. El número de moles del recipiente 2 es 2 veces el número de moles del recipiente 1. Bueno, si el recipiente 1 considero que tiene n moles, el recipiente 2 tendría 2n moles. ¿Qué más? Las presiones en los dos recipientes son las mismas. O sea, la presión en 1, si le llamo P, la presión en 2 también sería P. Pero el volumen del recipiente 2 es el doble que el del recipiente 1. O sea que si el recipiente 1 considero que tiene un volumen B, el recipiente 2 tendrá el doble. ¿Qué más? Calcule la razón entre las temperaturas. O sea, me pide en qué relación está la temperatura 2 con respecto a la temperatura 1. Bueno, lo único que si gustas podemos hacer acá es aplicar la ecuación del pavo ratón, pues, ¿no? Ya saben que presión por volumen es nRT. Entonces, para 1, puedo decir presión 1 por volumen 1 es igual a N1R, temperatura 1. Pero ya sabemos, y para 2 igualito, ¿no? Presión 2, volumen 2 es igual a N2, R, temperatura 2. ¿La presión 1 cuánto era? P, volumen 1, B, y esto es igual a N1, que es N, por R, temperatura 1. Y para el caso 2, era presión 2, que era P, volumen 2, que es 2B, y esto va a ser igual al número de moles, que es 2N, multiplicado por R y por la temperatura 2. Bueno, lo único que hay que hacer acá es dividir, pues, ¿no? Si dividimos, P por B se cancela, N con N y R con R se va a cancelar. Bueno, si hacemos la división respectiva, ¿qué nos quedaría entonces? Que la relación de temperaturas, pues simplemente va a ser igual a 1, pues, ¿no? Y esa sería la solución. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Tómenle una captura rápido para dejar de grabar. Creo que ya su profesor está en línea. Muy bien, chicos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, chicos. Nos vemos el día jueves. Ahí continuaríamos ya con más problemas y la teoría, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Cuídense. Nos estamos viendo.